Son las 8 horas con 46 minutos. Saludamos al doctor Pablo Valverde, juez de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de la SUAY, académico. Fue parte también por un periodo de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Valverde, bienvenido. Nuevamente la justicia en crisis y está muy seria, muy fuerte. Hay temas execrables como lo que ha señalado la señora fiscal. Por allá hay un participante en estos hechos delictivos, hoy detenido, identificado como Gélibe Paul A.B. Lo que dice la fiscal de él es que este es el sujeto que planificaba y coordinaba la compra de los votos en la Corte Nacional de Justicia para favorecer a estos delincuentes. Así de grave y drástica las acusaciones que empañan de una vez más a la función judicial en Ecuador. Con usted hemos tenido varias conversaciones sobre actuaciones cuestionables de jueces en distintos lugares del país. Ha quedado claro que no están todos los que son y tampoco son todos los que están, pero la justicia en Ecuador se encuentra nuevamente en crisis. ¿Qué reflexiones hacer al respecto, doctor Valverde? Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a la ciudadanía que nos escucha y nos ve. Gracias por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía. Yo creo que es la sociedad la que está en crisis. Si bien en este caso puntual, obviamente la actuación de los jueces espera toda la ciudadanía, y ese es nuestro deber, es tener una actuación ajustada al ordenamiento jurídico, a la Constitución y la ley, y obviamente lastima y hiere mucho a un Estado democrático en el que la convicción y la credibilidad de los jueces se la pierda, pero también hay que estar claros que a los jueces, a los juzgados, llegan los que antes estuvieron en las facultades de derecho. A mí me parece que la reflexión debe ir en el conjunto, en el bosque y no en el árbol. Como digo, no quiero decir que no haya la crisis en la institucional, en la función judicial, pero hay que ver todo. Recuerde que aquí están abogados, están fiscales, están policías, están gente que tiene que ver con el SNAI. Es decir, es un conjunto que tiene que ver con la administración de justicia, pero también están los privados. Y ahí se demuestra precisamente lo que Francisco Huerta ya anunció hace más de 10 años. Efectivamente, están intrometidas las mafias en todos los poderes del Estado. Y lastimosamente, tal vez no quisimos ver al lado, creíamos que eso tal vez no era posible, pero ahora estamos viviendo, ya enfrentando con las cosas han llegado a ese nivel de agudización y de podredumbre en todas las instituciones del Estado ecuatoriano. ¿Qué medidas, qué caminos se proponen tomar desde las Cortes? Hay una estructura piramidal que en primerísimo lugar está el presidente de la Corte Nacional de Justicia, y hay también los presidentes de las Cortes provinciales que en alguna medida se han ido pronunciando sobre estos temas, pero no se ha planteado aún los caminos a seguir, en lo que se refiere sobre todo a la Corte Nacional de Justicia, pues el Consejo de la Judicatura es otra historia. A ver, yo creo que en algo, como decía mi gran amigo Andrés, que me antecedió en la entrevista, en algo hay que aprovechar, es que tenemos que hacer propuestas. Quienes estamos en las esferas, yo aquí, por ejemplo, en este mismo medio, yo digo, hay que hacer profundas reformas en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué la academia no toma esa iniciativa? ¿Por qué los colegios de abogados no toman esa iniciativa para efectivamente, con todos los juristas que tienen una larga trayectoria y que han estado en los tribunales de justicia litigando casos penales, ver precisamente cuáles son las falencias que existen en la ley a efectos de que esas puertas que en muchas de las ocasiones sirven para justificar y que terminan con la impunidad, se las vaya cerrando? Yo creo que ese es el trabajo importante que como sociedad civil deberíamos hacerlo para que efectivamente podamos encontrar las mejores soluciones. Es de esperar que a partir de la acción de protección que suspendió el concurso de los jueces nacionales, el retiro de algunos de los candidatos que estuvieron participando para la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura
tome una decisión y establezca si es que declara la nulidad de todo el concurso y a partir de ahí los abogados tengan un nuevo escenario para quienes deseen participar y lleguen a la alta corte. Yo sí quiero destacar aquí, Gustavo, una situación que tenemos que decirlo a la ciudadanía. Hay muchas acciones de protección, hay muchas acciones de habeas corpus que han provocado el abuso por parte de los abogados. Ahora bien, han recibido la respuesta favorable de determinados jueces, lo que nosotros podríamos decir, han acudido a determinados jueces a la carta. Pero si usted observa, en la mayoría de ellos sí se produjo los procesos disciplinarios y estos jueces fueron destituidos y fue ordenado y se remitieron las copias a Fiscalía para que se inicien los juicios penales. Yo creo que esto, en este baño de verdad que necesita toda la sociedad, en el que tenemos que determinar con qué responsabilidad hemos actuado, si es que somos responsables por acciones u omisiones, sí tenemos que considerar que, por ejemplo, en el ámbito judicial sí ha existido depuración. Diré que, como usted dijo al inicio, a lo mejor no están todos los que tenían que haber sido depurados, de acuerdo, pero que la ciudadanía conozca que aquellos jueces de primer nivel que creen que pueden hacer de las acciones jurisdiccionales lo que a ellos les dé la gana y casos como estos nos develan por qué lo hacen, efectivamente, esos no tienen que estar de jueces, tienen que estar en la cárcel y se tiene que ordenar los enjuiciamientos penales. Esto tiene que ser también una alerta para todos. Por ejemplo, nosotros que estamos en la Corte Provincial, tenemos que estar alerta a las actuaciones de jueces de primer nivel. Y yo hago una reflexión aquí. Acá en Cuenca no ha ocurrido situaciones del margen de corrupción que lo vemos a nivel nacional. Es decir, podemos estar satisfechos que nuestra región sigue siendo una región donde que la pulcritud, el buen manejo de la ley todavía persevera y eso, por ejemplo, ¿a través de qué podría ser una medida que se fortalezca? Deberían ser jueces solo a través de la carrera judicial. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? No porque yo sea fruto de una carrera judicial, porque usted conoce una trayectoria, le va conociendo al funcionario judicial, va conociendo el desempeño de él, desde ayudante, luego secretario, luego juez de primer nivel, juez de segundo nivel y llega a la Corte Nacional de Justicia. Es decir, usted no puede decir cómo se irá a desempeñar. Usted ya conoce cómo él se ha desempeñado en el servicio público, ya conoce cuáles han sido las decisiones de él, ya conoce una trayectoria jurídica de aplicación de la ley. Y efectivamente, si es que esta persona torció alguna vez la ley, indudablemente no va a poder acceder y debería estar en el régimen disciplinario. Ahora, ¿cómo ve Entonces, perdóneme la interrupción, doctor Valverde, ¿cómo ve usted la situación en la Corte Nacional de Justicia? Quisiera recordar un hecho que se dio el 11 de diciembre, esto es justamente 4 o 5 días antes de que se desencadenen los operativos por el caso Metástasis. Allí la presidencia de la Corte Nacional de Justicia reunió a los miembros de la Corte para tratar de lograr un exhorto a la Judicatura para que transparente el concurso de jueces. No hubo acuerdos, hubo jueces que dijeron que no tienen competencias para intervenir en el concurso. Saquicela intentó impulsar una solicitud, un exhorto a la Judicatura para que transparente este concurso. Reitero, esto había sido en forma posterior a las declaraciones del embajador norteamericano y atrás de esa advertencia que muchos podían intuir lo que venía, pero antes del caso Metástasis. Esto llevó al presidente de la Corte, a Iván Saquicela, a señalar públicamente que algunos jueces deberían explicar si son pro Judicatura, pro Vilman Terán o si tienen intereses particulares. En su criterio, ¿cómo se encuentra la conformación actual de la Corte? A ver, yo creo que para mí, yo nunca veo mal que podamos coordinar acciones. Yo cuando estuve en la Corte Nacional de Justicia, la presidenta era la doctora Paulina Aguirre, fuimos algunas veces al Consejo de la Judicatura, fuimos algunas veces a la Asamblea Nacional a realizar propuestas de reformas, es decir, hemos procurado durante una trayectoria, durante nuestra vida, ser propositivos y no solo críticos. Entonces, a mí me parece que
el hecho de que digan no tiene competencia para hacer un exhorto, sí, a lo mejor, sí, esa es verdad. No es una competencia de la Corte Nacional meterse en un concurso. Pero ¿acaso no puede hacer un llamado, una reunión, una coordinación y decir, a ver, señor presidente del Consejo de la Judicatura, usted ha organizado un concurso, ustedes han organizado un concurso de los jueces que van a llegar acá? Es de interés de todos, de usted y de ustedes y de nosotros, que los jueces lleguen legitimados en las mejores condiciones, con un concurso transparente en el que las reglas estén claras. A ver, aquí hay muchas falencias. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podrían ustedes hacer a efectos de que quienes lleguen acá aseguremos que van a ser los mejores juristas de los 200 que están concursando? A mí me parece que ahí no hay nada de malo. No hay nada de malo. Ahí prácticamente hay una defensa de quienes tenían intereses en el concurso. Eso ya ellos sabrán dar razón de su conciencia y de su situación personal, pero a mí me parecía que podía ser muy bien una acción por parte de la Corte Nacional. Y eso no significa una intromisión, no le está diciendo, señores Consejo de la Judicatura, declaren la nulidad a partir de esta fase del concurso. Le están diciendo, hay muchos reclamos, la ciudadanía se ha expresado, hay opiniones de colegios de abogados, la acción de protección la propuso el presidente del Colegio de Abogados del Pichincha. Entonces no podemos los funcionarios públicos hacer oídos sordos y decir, no, eso no es un tema mío y por lo tanto yo moviéndome dentro de mis competencias. A ver, la intromisión no, pero sí una coordinación para efectos de que las cosas salgan mejor. Bien, para finalizar, doctor Valverde, esta crisis que usted señala no es exclusivamente de la función judicial, sino o de la justicia, sino es una crisis de la sociedad. Para resolverla, ¿qué caminos deberían tomarse para restaurar, en definitiva, la fe pública que se ha visto afectada? ¿Cuál es nuestra actitud como ciudadanos en el comportamiento social? ¿Cómo nos comportamos frente a los hijos, frente a los niños? ¿Cómo nos permitimos subirnos en bicicleta y andar por las veredas de la ciudad en completa vulneración de los derechos del transeúnte? ¿Cómo no respetamos ejercemos nuestro trabajo? ¿Cómo desempeñamos las labores a las que estamos llamados? Desde ahí tenemos que empezar un autoanálisis y que debería ser la lección primera de todos los días. Conócete a ti mismo como convicción frente a la vida. ¿Por qué? Y solo requiere cosas materiales a esa hambre insaciable de satisfacer temas materiales es un caldo de cultivo perfecto para, por ejemplo, cuando le hacen ofertas de tipo económico y pueda torcer lo que él debería ejecutar. Y obviamente aquí, como dije al inicio, trabajo de academia, trabajo de colegio de abogados, a efectos de que nosotros no dejemos solo que nos den haciendo las cosas. También nosotros ser propositivos y ser vigilantes de lo que está ocurriendo en la cosa pública y tomar partido por las cosas de tal manera que después no tengamos que decir, sí, ya nuevamente estamos frente a otro caso. Claro, otro caso. Y por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, en la integración, si es que se le acepta la licencia que pidió el presidente, por ejemplo, ver qué está pasando con el tema disciplinario. Que no prescriban los temas disciplinarios, porque eso abre un tema de impunidad, una vigilancia exhaustiva, todos esos temas, de tal forma que demuestre que hay el ánimo de depurar a todas las personas que han cometido incorrecciones en la Fiscalía, en la Defensoría Pública, en la Administración de Justicia, y también pensar
¿Qué va a pasar con los abogados que tienen un comportamiento reiterativo de vulnerar la ley, de tratar de tener estas conductas de comprar jueces? ¿Sabe qué, Gustavo? Ahora, por ejemplo, ¿sabe cuál es el estudio que hay a nivel mundial? Se dice que muchos profesionales que recién empiezan a incursionar, lo único que les interesa es un caso que les dé económicamente lo suficiente para tener importancia en la vida. Antes, en cambio, ¿usted cuál era el planteamiento de la vida? Tener una carrera profesional que le asegure que su nombre esté limpio durante toda su trayectoria. Nosotros escuchábamos a nuestras abuelas que decían a nuestros padres: lo único que te dejo es mi apellido. Se han hecho sobre los políticos ecuatorianos o los aspirantes a políticos que están generándose aquí en Ecuador con otros objetivos. Realmente lamentable, y esto llama a una construcción de una escala de valores que lamentablemente se ha visto en buena medida pulverizada en los últimos años en Ecuador. Con un poquito de dificultades en el retorno de su audio, lo hemos escuchado, pero consideramos que su mensaje ha pasado a nuestros oyentes, doctor Valverde. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias y un buen día para todos. Siempre a las órdenes. Declaraciones del doctor Pablo Valverde, juez de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de El Azuay. Son las 9:02 minutos.